¿Confirmas, Luis, por favor? Sí, me confirma si se muestra la pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, perfecto. Los temas que vamos a poder ver a continuación están aquí. Primero vamos a entender por qué es tan importante el tema, ¿no? Voy a activar mi cámara, me confirma también, creo que no lo podían ver. Sí, ingeniero, lo podemos ver. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, le decía que el tema es muy importante eh, y vamos a entender sobre todo por qué es menester para nosotros, quienes estábamos dentro de la actividad, comprender, ¿no? Propiamente de qué se trata y para qué fin. Luego vamos a ver el hiperbase, el hiper de línea base, que es el hiper que apertura los controles que se tienen que aplicar para que se eviten pérdidas, ¿no? Y se controlen los riesgos. Luego también veremos algunas variables de diseño, ¿ya? Luego vamos a entender muy relacionado a la práctica de la perforación, porque no se puede hablar de voladura sin la perforación, o no se puede hablar de perforación sin la voladura, ¿no? Entonces, estas dos actividades van muy pegadas, ¿no? Tienen que ser muy asociadas para que pues, el resultado de la actividad o del ciclo de perforación y voladura concluya con un buen control. Después veremos el riesgo que se encuentra inherente en la actividad de voladura, los cuidados en el manipulado de explosivos. Vamos a entender la voladura controlada, para qué sirve, las técnicas que hoy por hoy se realizan en la voladura controlada y vamos a dar unas conclusiones finales, ¿no? Entonces empezamos. Aquí mm, estamos mostrando un proceso de productivo de la minería. Como se puede ver, existe el área de planeamiento, porque ya desde que entendemos que se va a aperturar una excavación, sea superficial o subterránea, existe un área que ejecuta y existe un área que diseña, ¿no? Entonces, el área que diseña tiene que conocer ciertos parámetros, tiene que conocer la información, tiene que hacer el estudio y va a informar, pues, ¿no? Bajo los estándares que se tienen que aplicar, tanto para el proceso de minado a cielo abierto como para procesos subterráneos. Y la fragmentación, justamente dentro de esta actividad, la fragmentación de rocas, ya, es importante porque de ahí va a trasladarse la carga hacia una cancha de mineral, ¿no? Hacia un espacio donde se acumula el mineral. Se procura de que si son metálicos no sean tan finos, ¿ya? Porque usted sabe que siempre hay agua, hay viento, entonces mientras los finos presentan en gran proporción, pues justamente estos agentes van a hacer que se pierda el valor, ¿no? El valor económico. Entonces se lave el mineral. Entonces, también hay que tener cuidado con la granulometría de la carga. Es por eso que la actividad de voladura, justamente en esta etapa de la fragmentación, es importante para llevarlo a la cancha. Imagínense que los bloques grandes, que también sería lo inverso a lo que estamos comentando, que los bloques grandes tampoco son convenientes trasladarlos, ¿no? Y justamente porque el cliente de mina es planta, ¿ya? La planta genera un diseño ya de chancado primario, ¿no? Al cual recepciona la carga y justamente en este procesamiento rechaza la carga de mayor volumen, ¿no? Entonces, ahí también entra a tallar la voladura, el diseño óptimo que se tiene que aperturar desde la geometalurgia para que en planta el procesamiento genere pues una mayor recuperación. Entonces, en el proceso de tratamiento en planta, bien, pues ya se hace la actividad con diferentes procesos ya, propios de una operación, dependiendo de qué metal está tratando, y el objetivo que va a tener que concluir siempre va a ser pues el concentrado, ¿no? Entonces la voladura es importante porque justamente desde el diseño te da el estándar de cómo se va a tratar, cómo se va a manipular el explosivo, cómo tiene que resultar la fragmentación de la carga mineralizada para que planta ya, optimice también sus procesos, que no rechace demasiado volumen y que no se haga un remanipulado. Entonces, dentro de todo este proceso, de esta cadena, es importante que la voladura
sea diseñada bajo los parámetros de control que vamos a pasar a informar. Entendiendo la importancia de la actividad, ¿ya? Como toda organización trabaja siempre bajo un sistema de seguridad, bajo patrones y políticas, estándares que van a dimensionar los controles, ¿ya?, de todo riesgo, sabemos que el explosivo y toda la tarea que implica el manipuleo desde el tratamiento también es importante conocerlo, ¿no? Conocemos el hiper de línea base, que es el hiper C que se genera desde la actividad, desde la actividad, entendiendo el paso a paso que se va a realizar dentro de la tarea, entendiendo los riesgos asociados, llevando a evaluar qué riesgos son valorados, ¿no?, qué consecuencias, haciendo la evaluación de cómo se podría revisar, cómo se podría controlar los riesgos mediante la jerarquía de controles, y al final vamos a hacer una serie de controles para que se espere un riesgo residual, ¿no? Entonces, debería estructurarse un IP de línea base para cada actividad que conlleve el manipuleo de explosivos, vale decir, la actividad de traslado de explosivo en almacén o acumulación en los polvorines, ¿no? También el traslado de los polvorines principales hacia las labores es otra actividad. Otra actividad propiamente también es el carguío, ¿no?, el carguío de los frentes. Y otra actividad es, de repente, cuando la carga no es suficiente o es demasiado excesiva, entonces tiene que haber un manipuleo de devolución. ¿Ya? Entonces esa devolución de remanentes también está implicada dentro de este ciclo, ¿no? Y luego también está, pues, la eliminación, ¿no? Si ya tengo el material o explosivo que se ha vencido, entonces existe también un procedimiento para poder eliminarlo. Y todas estas tareas tienen que ser orientadas bajo un estudio, ¿ya?, que no solamente va a depender de una persona, sino de un equipo técnico que conoce también de la especificación técnica del producto, ¿no? Pasemos ahora a entender que como organización, ya estructurando un hiper de línea base, ¿sí?, vamos a encontrar diferentes tipos de riesgos. Para el caso del explosivo, lo más resaltante va a ser el riesgo asociado a la seguridad, ¿no? Este riesgo, como toda organización, las mineras tienen en su estructura diferentes riesgos críticos, ¿no? Por decir, para este ejemplo, esta minera tiene 12 riesgos críticos, ¿ya? Las valora desde la mayor incidencia, que en el caso de caída de rocas, y entre ellos considera, pues, el explosivo, ¿no? El explosivo, no solamente en el tratamiento del explosivo, sino también en los controles de las actividades adyacentes. ¿A qué me refiero? Adyacentes ya son cuando existen protocolos, por decir, para hacer voladuras, donde la proyección, el fly rock, podría afectar a actividades o tareas que están muy cercanas a esta operación de voladura, ¿no? Entonces, existen protocolos de paralización de tareas, de evacuación de personas, inclusive de evacuación de poblaciones, ¿no? Cuando se va a hacer este tipo de tareas de hacer disparos masivos, ¿ya?, tanto en tajo abierto o como en carreteras, entonces lo que se realiza aquí es evacuación de personal de superficie, de personal civil, que tiene que ponerse en un punto de a salvo, ¿no?, hasta el momento del disparo. Entonces, justamente los riesgos críticos asocian no solamente la tarea del manipulado de explosivos, sino hasta la detonación, hasta el proceso de evolución y eliminación del explosivo, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos que deberíamos nosotros comprender cómo en nuestra línea hiper de línea base vamos a aplicar la jerarquía de controles, ¿no? Eh, Sabemos que las herramientas administrativas, como son el estándar, los PETs, son lineamientos, pues, que vienen dados por herramientas gráficas, ¿no? Herramientas de control, pueden ser digitales o físicas, que te van a venir a indicar cuáles son los parámetros que debes gestionar para evitar algún evento, ¿no?, en este caso. Ahora, desde ahí todavía estamos viendo elementos que sobrepasan como a la conciencia del colaborador. Esta parte serían, pues, las barreras blandas, ¿no? Ya empezamos a entender los controles de ingeniería cuando, por decir en un caso, ¿no?, existen
operaciones donde el explosivo no detona, ¿no? Y se tiene que reemplazar de explosivo por factores de agua, por decir. Entonces vas a reemplazar una dinamita por una emulsión. Entonces ya estás aplicando, estás cambiando, ¿no? Al hacer el cambio, estás cambiando también el estándar, estás cambiando la malla y estás cambiando y estás justamente asociando al control de ingeniería y al control de diseño. La sustitución sería en el caso de que se va al explosivo, a la detonación o a la actividad que asocia la voladura, ¿ya? Vamos a tener que de repente aplicar no voladura, sino podría ser fragmentación mediante detonadores o pirotécnicos de uso civil, ¿no? En este caso ya no serían explosivos. El explosivo probablemente necesita una gestión bajo lineamientos del Estado, que en este caso son pues la SUCAMEC, ¿ya? Ya para utilizar los pirotécnicos de uso civil no necesita SUCAMEC, ¿no? Entonces ahí está sustituyendo el producto. Igual sigue siendo voladora, pero en este caso, al ser una fragmentación, justamente el pirotécnico no tiene las competencias de un explosivo, ¿no? Hay una menor proyección, es una fragmentación más lenta, entonces, pero igual, estás haciendo la fragmentación, entonces estás sustituyendo el elemento. Y en la etapa de eliminación, pues ya sería no realizar la voladura, en este caso ya sería, por decir, en una zona inestable, que solamente se hace la excavación con equipo, ¿no? Con maquinaria, con excavadoras o retroexcavadoras. Entonces ya no estás realizando la voladura, estás eliminando por completo el riesgo. Ahí sería la evaluación. Y cuando hacemos la evaluación de línea base, hacemos justamente diferentes alcances, ¿no? Que pueda tener nuestra operación. Si una operación no tiene la posibilidad de cambiar el explosivo por el pirotécnico, entonces no lo va a poner. Va a tener que considerar nulo en esta etapa, pero sí podría implementarse con nuevos procedimientos, nuevos estándares de control, protocolos. Entonces, es así como estructuramos el LIPER de línea base, justamente enfocado en los controles dentro de cada actividad en el manipulado de explosivos, ¿no? Y para esto, uno que es nuevo, uno que llega a la industria, pues siempre va a recibir una inducción. O sea, esto no queda en que lo vas a tener que leer o capacitarte fuera. Está muy bien que lo hagamos porque se felicita a aquellas personas que ciertamente pues, ¿no? Se capacitan, se orientan, navegan, estudian o leen, ¿ya? De alguna forma y se actualizan, ¿no? Con nuevas tecnologías, las nuevas prácticas, aplicaciones de innovación en temas de voladura. Entonces, podríamos saber, pero cada mina en particular tiene sus propios procedimientos, entonces uno tiene que pasar por este filtro de control, de capacitación, donde se tiene que instruir al personal cuáles son los riesgos asociados dentro de la operación minera a la que está ingresando, y de ahí, pues, una vez que haya pasado la evaluación, tiene que revisarse, ¿no? Revisarse si ya conoce, ya está con las competencias, si ya puede continuar el proceso. En la mayoría de los casos son muy similares las actividades, ¿no? Cuando sí vas a pasar, por decir, de una operación de minería subterránea a un atajo abierto, un poco vas a tener que alimentarte más información, pero la mayoría de minas subterráneas son similares, ¿no? En el caso de procedimientos de carguillo de frente, por decir. Si lo cargan con emulsión, con ANFO, solamente hay que entender qué implementos se está usando, qué equipos, qué maquinaria, algunos son ya más automatizados, entonces el estudio va más enfocado a lo específico en ese caso, ¿no? Pero igual, siempre que llegas a una operación nueva, la minera, el titular minero o el contratista que te está reclutando tiene la obligación de hacerte la orientación para que pases este proceso de inducción. Ahora pasemos a revisar para qué es importante hacer diseños. Los que estamos ya relacionados a la tarea de voladura, ¿ya? Sabemos que hay que encontrarle mucha práctica, mucho reconocimiento, sobre todo al macizo rocoso. No es cuestión de que agarres el libro, la teoría y puedas aplicar la malla de cualquier mina A a una mina B. Es muy complicado. Lo que tienes que hacer primero es reconocer
el tipo de yacimiento, el macizo rocoso que estás tratando para comprender qué técnicas vas a tener que aplicar. En este caso, lo que vemos en la lámina es una sección, ¿no?, longitudinal de un tajo abierto, ¿no?, donde los parámetros más importantes para tajos abiertos pues van a ser el ángulo de talud, ¿no?, el ángulo de la berma, ¿ya?, el ancho de la berma, ¿no?, la altura del talud. Entonces, estos parámetros vas a tener que entender por qué existe un diseño, ¿no? El diseño va a partir de un estándar. Este estándar te van a dar ciertos parámetros para que entiendas que la voladura que se va a emplear en este movimiento, ¿ya?, te tiene que resultar bajo este estándar, ¿no? Entonces, se tiene que respetar. Ahora, sabemos que existe este diseño, pero también comprendemos quién es el que ejecuta el diseño, quién realiza el, el modelamiento o quién podría modificar, ¿no? Entonces, muchos diseños se van mejorando con el paso de los tiempos, ¿no? O sea, puede ser en algún momento un diseño eh, que pudiste haberlo adoptado de otra operación similar, ¿ya? Pero poco a poco vas a ir mejorando enfocado en tus procesos, ¿no? Pero todos van a tener el mismo concepto. El concepto va a ser, pues, generar el desbroce, ¿no?, o retirar el material estéril para llegar al material económico. Y en muchos casos, el material económico, si se ha decidido hacerlo en tajo abierto, pues va a estar muy próximo a la superficie, ¿no? ¿Ya? En el caso de que todavía el desbroce va a tener que ser un mayor volumen, se va a tener que trabajar mucho, ¿no? Ahora, estos estándares justamente de diseño del talud, del banco, te van a dar el acceso final para poder llegar a la disposición del mineral y poder acarrearlo. De momento, lo que todavía nos importa para nosotros es saber que existe un estándar y se tiene que respetar. Y este estándar te va a dar parámetros tanto de ancho, de largo, longitud. Entonces, es muy familiar para cualquier minero encontrar, pues, en una operación, ¿ya?, terminologías como berma, banco, ¿no?, burden, el espaciamiento. Entonces, estos elementos se te va a hacer familiar cuando una vez que llegues a las operaciones, y de todas formas van a tener que eh, asociar, ¿no? Asociar que estas tareas estén graficadas en algún punto. Puede ser en tu herramienta de control, puede ser en tu procedimiento, puede ser como una guía, como un instructivo, o te pueden dar también un manual, un cuadernillo pequeño de PETs o de procedimientos que lo tengas que reconocer y revisar para que te familiarices, ¿no? Estos estándares, como ya se mencionaba, van a partir desde el yacimiento, porque lo importante aquí es que llegues a la parte económica con el menor recurso posible. Eso es donde siempre se estila encontrar en operaciones similares, ¿no? Tienes que llegar a la zona económica y una vez que has aperturado la zona económica, generar mayor volumen de mineral con el menor costo posible. Entonces, esto también es propio de nuestro proceso. Y una vez que se encuentre en ese procedimiento, ya van a tener que abocarse a los controles ya aparte de los de diseño, controles de estándares por seguridad, ¿no? En este caso, respetar los controles en distanciamiento, respetar la distancia sobre el equipo, ¿no?, las señales de alarmas, las señales auditivas, las comunicaciones por radio, ¿ya? Y se tiene que hacer también familiar para uno mismo cuando se empieza a involucrar en las tareas de bordadura. Lo que vemos en la imagen son taladros que se han perforado que van a ser de pronto cargados. Una vez cargados van a ser detonados y fragmentados, ¿no? Y una vez fragmentados van a poder ser manipulados para su tratamiento. En caso sea mineral van a ser trasladados a planta y en caso todavía esté van a ser manipulados para tener acceso hacia el mineral, ¿no? Es así como el manipuleo te permite, pues de repente aquí es mucho más visible, ¿no? Podríamos encontrar que el mineral se encuentra en la parte oscura, ¿ya? La parte oscura, y todavía se ha tenido que hacer la parte roja, la parte un poco más amarilla, que no era económica, ¿no?
se ha tenido que generar accesos para poder llegar a la parte económica. Entonces ahí entendemos un poco más el concepto de por qué es importante que la voladura también se aplique bajo un criterio de control. ¿Ya? Y el manipuleo, si por decir se tiene rocas que se han fragmentado de mayor volumen, el manipuleo pues se genera a una tarea que de repente va a ser amigable para la operación cuando el volumen resultante es el propiamente adecuado, ¿no? Pero si por ahí no ha salido eh, como esperábamos la voladura, se va a tener que hacer un reproceso de fragmentación, que también implica el costo, ¿no? Implica un costo de mano de obra, de maquinaria, nuevamente explosivo. Entonces lo importante aquí es que la voladura te fragmente bajo eh, la- el diámetro o volumen, ¿ya? Que se espere, ¿no? Y en caso de que exista ya por ahí ciertas grietas, ¿no? Desplazamientos de la superficie, ¿ya? Estos deslizamientos se generan de repente no por una falta de control técnico, se puede generar por una, de repente, falta de criterio en el análisis de diseño, ¿no? ¿Ya? Porque el control técnico que lo hacen a diario, de repente lo hacen pues ya enfocados en el objetivo hacia el corto plazo, ¿no? La operación inmediata que se encuentra ahí lo está haciendo a diario. ¿Ya? Pero el diseño general, el diseño que ha aperturado, pues, cuál va a ser la estructura principal, lo genera ya desde una visión a largo plazo, ¿no? A largo mediano plazo. Entonces, lo que se recurre aquí es generar una fragmentación que también va a ir combinada ya con material que se tiene que recuperar, el estéril de la zona, ¿no? Y entonces se tiene que generar ahí una cierta compactación. Si de repente la voladura ha resultado muy fina, ¿no? Prácticamente no es conveniente aplicarla para hacer accesos, ¿no? Si la voladura tiene contenidos arcillosos, de repente no es bueno utilizar el material, porque podría existir ahí la presencia de agua, ¿no? Que se acumule, que podría generar. Entonces, el estudio también va de la mano con el minado hacia largo plazo. Y para hacer justamente este planeamiento, ya poniéndonos en la posición del corto y mediano plazo, justamente para hacer la protección de taludes finales, ¿no? ¿Ya? Para tener un control sobre la carga máxima del explosivo, la carga operante, ¿ya? Hay que definir qué tipo de explosivo se va a aplicar. Se tiene que analizar diferentes aspectos, ¿no? Como el tema de riesgo. Si estamos en una operación próxima de repente a zona industrial, ¿no? A campamentos, o puede ser a poblaciones, ¿ya? Entonces se tiene que definir cuál es el área de impacto. También se tiene que hacer un determinado nivel de agua, eso que vemos en la fotografía. El agua puede estar en niveles de repente cercanos, el nivel freático puede estar muy próximo, ¿ya? O de repente puede haber empozamientos que no hemos advertido en su momento, ¿no? Entonces tenemos que entender tanto el agua que viene de la atmósfera, las lluvias, como el agua que viene del caudal, ¿no? En qué volumen viene y cómo me podría afectar en el diseño. También el cimiento, ¿no? De las construcciones, si tengo zona industrial muy cerca, ¿no? Si podría afectarlo o no. ¿Ya? Eh, También las operaciones que están muy próximas a futuro, que si un acceso está muy próximo y también voy a tener de repente que hacer un desvío, hacia dónde voy a proyectar el fly rock. Entonces esas decisiones son muy importantes, ¿no? ¿Ya? El número de personas que van a estar involucradas también en la tarea. Entonces, todas esas decisiones se analizan antes de tomar el diseño, de realizar el diseño de la voladura, ¿no? Si tenemos muy cerca a la población, pues se da el caso, ¿ya? Que se tiene que evacuar, ¿no? Hoy por hoy existen técnicas que ya pues te permiten reducir la proyección del fly rock. El fly rock se le llama a la carga que empieza a ser expulsada, ya, por las ondas, ¿no? Una vez que empiece a fragmentarse la roca, producto de que el explosivo, que es una sustancia sólida, se transforma en energía,
Entonces, una vez que empiezan a proyectarse las rocas, es inevitable, ¿no?, esa contención. Entonces, te decía que hoy existen técnicas de voladura que te permiten eh, reducir este impacto. Ya no estamos tan latentes a que la población, por más que esté a 1 kilómetro, pueda sufrir este impacto, ¿no? Ya sabemos que puede haber vibraciones, entonces también ya sabemos cómo controlarlos. Eh, Aquí vemos una imagen de cómo se realiza prácticamente cuando se tiene diseñado una malla, ¿ya? La actividad de perforación, quiénes van implicados, y por más que esté una operación muy próxima, ¿ya?, muy próxima, como el caso de la maquinaria, ¿no?, supervisión, de repente, por ahí vigilancia, quienes estén muy próximos a la zona operativa, pues van a recordar que la proyección no solamente puede ser hacia un lado, por ahí podría haber el impacto, ¿no?, hacia, hacia un lado inverso, pero igual hay un radio de evacuación que tiene que respetarse, ¿no? Entonces, entender muy bien que para el diseño de mi voladura va a existir un área delimitada, voy a saber primero cuál va a ser la proyección máxima y voy a tener que aplicar justamente mi control hacia esa zona de influencia, ¿no? Para poder evacuar a todo ese recurso que se encuentra implicado en la operación. Hablemos ahora de la perforación. Les decía que no se puede hablar de voladura si no se habla de perforación. No podríamos entender el concepto solamente, ¿no?, de voladura, o no sería entendible, sobre todo el resultado, ¿no? Porque la perforación y voladura, que en muchas organizaciones mineras es un área que se les llama así, perforación y voladura, justamente determinan un diseño, ¿no? Entonces, si justamente pasa también lo propio con la perforación, que podríamos hablar solamente de perforación, pues no se quedaría un vacío porque la perforación se complementa con la voladura. Entonces, estos dos conceptos son muy pegados, ¿no?, muy complementarios. Y justamente estas actividades se dan porque son necesarias para la fragmentación de rocas. Existen ya un sinnúmero de maquinarias para hacer los taladros, los agujeros en la roca, y esos taladros van a ser diseñados bajo un diámetro, ¿no? Entonces, dependiendo del diseño de diámetro de taladro, o la longitud o la profundidad de taladro, ¿ya?, dependiendo del grado de desviación, del requerimiento de energía, o sea, la capacidad de energía, el abastecimiento de agua, y estos parámetros se va a determinar con qué equipo de perforación vamos a trabajar. En el caso de minería subterránea, se trabaja pues bien con dos métodos, ¿no? Puede ser el método neumático, ¿ya?, o la maquinaria neumática, o las yacles, lo convencional, o puede ser por el lado de las perforadoras electrohidráulicas, ¿no?, que son los jumbos, ¿ya? Y jumbos en diferentes versiones, ¿no?, taladros largos, frontoneros. Entonces, la perforación en subterráneas se da de este tipo. En superficie se puede dar también a pequeña escala, se pueden encontrar perforadoras neumáticas, como el caso de los track drill neumáticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se hace carreteras, obras muy pequeñas, se pueden encontrar perforaciones neumáticas. Pero ya a gran escala vamos a hablar de perforadoras de mayores dimensiones, ¿no?, como en el caso de tajos abiertos ya con mayores volúmenes de requerimiento de producción. Es importante que el personal conozca la técnica de perforación, porque justamente cuando asocia su tarea, después de aprender la teoría, ¿ya?, encontrar en la práctica ciertas desviaciones es importante para que él se siga retroalimentando, ¿no? Un profesional, un técnico o una persona que esté relacionada en la perforación y voladura va a entender claramente de que no es un tema de que ya lo sé, yo me leí un libro o un paper y lo sé, y sé lo suficiente, ¿no? No es así. Esta técnica va innovándose, va mejorando, y por más que pase un día a día, de un día para otro puedes encontrarte con un terreno muy diferente. Entonces es importante que este personal conozca también los riesgos y esté capacitado sobre las acciones que va a tener que ejecutar ante estos riesgos que son inherentes a la actividad. Entonces es importante justamente que la persona esté capacitado y calificado, porque la capacitación va a hacer que se encuentre al nivel de respuesta, ¿ya?,
otro punto importante va a ser que se haga una revisión, un mejoramiento de procedimientos, porque esta persona no te va a poder refutar de repente algo que encuentre desviación dentro de su procedimiento, ¿no? ¿Ya? Y también porque te permite pues hacer un efecto cascada con todos los demás colaboradores, ¿no? Es importante capacitar porque se aumenta el rendimiento también de los equipos. Cuando un colaborador conoce cómo se realiza la perforación, sabe qué presiones tiene que aplicar en caso de simbas, por decir. Sea el caso que se puede enviar un operador de jumbo frontonero a un simba, entonces por ahí, por más que conozca la técnica, por más que la haya leído, si no está capacitado, pues va a ejercer diferentes tipos de presiones y podría por ahí afectar no solamente los componentes internos de la columna de perforación, ¿no? No me refiero a los aceros, sino también podría afectar los componentes internos de la perforadora, ¿no? Entonces, eso de conocimiento, de criterios sobre los rendimientos de los equipos es mucho más productividad para la organización, ¿no? Para la empresa. ¿Ya? También te genera pues el mejoramiento de la operación, porque el equipo está mejor atendido, mejor cuidado, ¿no? Hace la inspección, inclusive hasta una inspección final, cuando ya va a entregar el equipo al final de su jornada, ¿no? También te prolonga la vida de la maquinaria, tanto en los aceros de la columna de perforación como de la perforadora, ¿no? Y también del equipo en el momento de traslado, por decir. También te reduce los costos de mantenimiento, ¿no? Porque con ella hay menos desgaste de shan, menos desgaste de de los elementos componentes dentro de la perforadora, ¿no? Mejora también la seguridad, porque te da cierto factor. Cuando una persona está con conocimiento amplio, va a proteger pues al colaborador que es nuevo, a los que son recientes o a los que están en proceso de formación sobre, sobre esta técnica, ¿no? También te mejora la calidad sobre los recursos humanos, o sea, te va a transmitir conocimiento sobre los demás colaboradores que están de repente como ayudantes en su jornada. Entonces, para resumir, tener una persona capacitada en aspectos de perforación y voladura te va a reducir pues un costo por el tonelado, por el rendimiento que esperas, ¿no? ¿Ya? Y estas capacitaciones tienen que ser de dos tipos, ¿no? Primero, en el lado teórico, porque se tiene que explicar bajo cierta información gráfica, técnicas. No todas las fórmulas están en la cabeza, por más que un capacitador tenga años de experiencia, siempre va a tener una orientación de cómo capacitar, ¿no? Necesita de un soporte gráfico. Es por eso que es importante capacitar y dar la herramienta a los colaboradores y en campo aplicar justamente lo que se ha entendido en la teoría, ¿no? En campo ya va más las acciones objetivas sobre la tarea que se está capacitando. ¿Ya? Entonces, entendiendo que los operadores y todos los colaboradores implicados en la tarea van a o requieren de cierta capacitación, no solamente desde la inducción o cuando ingresan como punto de partida dentro de su proceso, ¿ya? Sino también en el día a día, ¿no? En el día a día y también de manera mensual, actualizarlos, indicarles qué, con qué explosivos se podría trabajar, ¿ya? De repente algunas variantes que se pueden emplear, ¿no? Y esto pues te va a generar una mayor eficiencia sobre los operadores, mejorando un 25%. También te va a mejorar la disponibilidad mecánica de los equipos porque van a ser mejor cuidados, ¿no? Te va a generar un ahorro de tiempo, ¿ya? En que vas a reducir de repente en 10% menos de lo esperado, ¿no? Y un menor costo, y eso sí se tiene que cuantificar de manera objetiva en cada uno de los proyectos, ¿no? En el caso de la voladura, volviendo ya al tema de diseño, entendiendo de que, por un lado, tenemos que comprender cuál es la textura del tratamiento que se encuentra en el macizo rocoso, ¿no? Y por otro lado, saber hacia qué lado voy a tener que diseñar mi voladura, la secuencia de mis salidas, ¿no? Cuál va a ser mi malla óptima, cómo voy a calcular yo el burden, el espaciamiento, que es es un diseño básicamente matemático,
que va, hoy por hoy se tiene pues software que te arrojan el parámetro cuando te solicitan las especificaciones de muestras, por decir, de análisis geomecánico. Te piden información de cuál es el diseño máximo de tu tajo, por decir, ¿no? O de tu banco, de la altura de banco, qué es lo que necesitas. Y también igual en temas de voladura subterránea, ¿ya? El JK Blasting te solicita información y te diseña, ¿no? Te hace una te da parámetros de control justamente para que en la práctica los lleves a ejecutar. ¿Ya? Y para eso entender también qué elementos vamos a tener que utilizar como elementos secundarios, ¿no? El iniciador, el booster. En caso de voladura electrónica, ya, tiene que conocerse los siguientes accesorios, ¿no? Ya, los que se muestran en la imagen, ya, te permiten hacer la detonación electrónica, ¿no? Y en el mercado, pues de repente esta imagen es de acá un par de años atrás. En el mercado ya se tiene no necesariamente aparatos tan grandes que te puedan activar, ¿no? El, la iniciación de una detonación. Se pueden hacerlo de manera computarizada, ¿no? Ya. Entonces, el sistema de iniciación, todos los componentes secundarios que se van a tener que aplicar para que la fragmentación o la voladura se dé de manera efectiva, pues ya dependiendo del recurso que se tiene en la operación, pues se va a poder elegir, ¿no? Bajo qué herramientas, cuál podría ser el costo máximo que podríamos nosotros emplear bajo el presupuesto, ¿no? ¿Ya? En esta imagen vemos, sí, voladuras, pues ya con detonadores no eléctricos de retardo, en este caso son hexaneles, ¿ya? Que son pues ya elementos económicos, se puede decir, son rentables para minería subterránea, que te permiten pues hacer ya una iniciación eh, práctica, se puede decir, ¿no? O sea, tiene que estar ahí haciendo el chispeo de manera mecánica, ya, de manera manual. Entonces, este diseño es económico, es rentable para muchas operaciones mineras. Otras han migrado a la parte electrónica en frentes, ¿no? Tiene su costo, pero también te mejora el factor de seguridad. El costo que vemos hoy por hoy en las operaciones mineras de mediana minería, ¿ya? Permiten sí aplicar de repente ya eh, voladura bajo controles eléctricos, ¿no? O electrónicos. Una particularidad de los explosivos es que justamente te van a generar gases. Los tipos de gases son los que vemos a continuación, ¿no? Ya la dinamita te va a generar eh, en su combustión, ¿no? Te va a generar eh, gases nitrosos, ¿ya? Como podemos ver, la emulsión, el ANFO, todos están compuestos de nitrógeno, ¿no? Entonces, eh, si entendemos que el gas propiamente por seguridad se va a emitir gas nitroso, ¿no? Y por el lado de la combustión te va a generar pues monóxido y otros gases menos densos, ¿ya? Vamos a entender cuál es la composición original del explosivo, ¿no? Que es lo que se muestra en el gráfico. El explosivo tiene una composición química, ¿ya? Se utiliza dinamitas cuando de repente la operación exige una fragmentación eh, por el tipo de roca que se ha tenido, es mayormente duras y secas de repente, ¿no? Emulsiones cuando se tiene ya presencia de agua, ¿no? Y de repente el tipo de roca te va a permitir darles aplicabilidad. ¿Ya? ANFU, cuando de repente la roca es más dura y tú tienes un control sobre tu ventilación muy óptima, ¿no? O sea, tienes labores que van a ser ventiladas, frescas, entonces, y también la operación te va a exigir que tu costo sea bajo, entonces ya tienes que utilizar ANFO, ¿no? ANFO pesado o ANFO. Eh, y en este caso, todos, como ustedes pueden ver, contienen el nitrógeno en su composición. Es por eso que los gases nitrosos son propiamente expulsados de esta combustión, ¿no? Aquí podemos ver ya el tema de control de vibraciones. Es importante entender para todos
que la voladura, en el momento de liberar energía, ¿no? La energía se dispersa tanto por las ondas de expansión, ¿no? Y por las ondas de detonación. Las ondas que empiezan a aperturarse, a dispersarse, ¿ya? Y que no van a poder ser liberadas, son las que generan vibraciones, ¿no? En la importancia sobre el control de vibraciones se da más por el control geomecánico de toda la excavación existente. Existen operaciones donde a la falta de este tipo de monitoreos, ¿ya? Eh, a la falta de este tipo de controles, ¿no? Se han visto, pues, se han generado derrumbes, y los derrumbes son un impedimento para el ciclo continuo del minado, ¿no? Lo que hacen aquí las operaciones tienen que ser rehabilitaciones o bypasses que generan un mayor costo, una mayor actividad. Entonces, lo, los que conocen de las tareas sobre control de vibraciones, ¿ya? Lo realizan mediante sismógrafos pequeños, ¿no? Lo llevan a la zona de la voladura y al final van a tener que hacer análisis sobre estos monitoreos, porque las vibraciones nacen justamente de la detonación por la liberación de energía, ¿ya? Sin embargo, eh, son incontrolables, o sea, no es que lo que tú puedes aplicar solamente en el diseño, ¿no? Va a ir, va a ir por el lado eh, de la voladura controlada, ¿no? Cómo estoy modificando mi diseño, bajo qué parámetros de control voy a tener que eh, hacer un dimensionamiento de carga operante, ¿ya? Entonces, ahí es donde ya tiene que moverse las variables, ¿no? Pero no existe todavía un explosivo que no te genere, que te evite vibraciones. Lo que sí existe técnicas que te van a reducir que justamente estas ondas sean menores, ¿no? O sea, el impacto de la vibración sea menor. Ahora, las vibraciones o las ondas, ¿ya?, que se expulsan de la liberación de energía, pues también juegan un papel muy importante en la fragmentación, ¿ya? Porque las ondas de tensión y las ondas de compresión van a poder, van a poder fragmentar, o sea, son las ondas en realidad lo que hacen es eh, encontrar el espacio abierto, ¿ya?, para poder fragmentar la roca. Y esa fragmentación, ¿no?, te va a dar muestras de liberación de pequeños volúmenes de roca, ¿no? Con espacios, claro, espacios de aire, ¿ya? Pero esos volúmenes de roca justamente va a ser pues el resultante, el volumen resultante de la perforación y voladura, ¿no? Entonces lo que le importa en este proceso de minado al minero es justamente que el grado de volumería, ¿no?, o de fragmentación sea el óptimo y el esperado, ¿no? Otro tema también sensible en el caso de explosivos va a ser el ambiental, porque al entender que no solamente se convierte en energía el explosivo, también se convierte en gas, ¿no? En gas que empieza a ser expulsado, ¿ya? Y esta expulsión no solamente va a buscar la liberación en el lado de la fragmentación, sino también va a liberarse por la misma boca del taladro. Y al hacer esta liberación, pues te está contaminando el aire, ¿no? Este impacto también es controlado hoy por hoy. Sin embargo, es inevitable pensar que hay una voladura sin generar gas, ¿no? Esta combustión, esta transformación de energía, ¿no?, y estos gases que se van a liberar, te van a exigir que tú lleves un control sobre las emisiones, no solamente de la atmósfera, sino también de las aguas, ¿no?, de las aguas que se van a tratar. Entonces, hay que entender muy bien de que justamente el control ambiental es un aspecto significativo cuando nosotros vamos a emplear voladura, sobre todo en la parte superficial. En el lado subterráneo, el impacto se reduce
justamente porque existe ya la ventilación, ¿no? Y al existir la ventilación forzada, lo que te va a hacer es disipar los gases. Y los parámetros justamente de control que te exigen que después del chispeo ingreses a la mina máximo, o perdón, después de una hora, ¿no? Es lo mínimo que puedes esperar, ¿ya? Es una hora, ¿no? Algunas operaciones extienden todavía eso a 90 minutos. Entonces, al entender que no puedes ingresar a una operación, ya es un control ya rígido, ¿no? No puedes sobrepasar o obviar esta recomendación porque ya estás incurriendo en una falta grave. Entonces, entendamos que los controles ambientales en Interomina también van por ese lado, ¿no? Pasemos a ver los riesgos vinculados a la detonación de los explosivos. Cuando uno manipula los explosivos, ¿ya? Puede toparse con una explosión fortuita, una detonación que puede ser por un golpe, por un impacto, ¿ya? Puede también eh, ser afectado por un tiro prematuro, una detonación que se active solo, ¿no? ¿Ya? O también por por un taladro o un tiro que no haya salido, un taladro que no haya sido disparado en su momento y detone después, ¿ya? Eso ya podría ser un tema de fabricación de producto. También puede encontrarse con tiros cortados o taladros no hayan salido, no hayan detonado, ¿ya? O en caso de que se pueda encontrar con un disparo soplado, ¿no? Disparo soplado ya es cuando eh, salió el explosivo, pero ninguna roca se ha fragmentado, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas desviaciones justamente en el manipulado de explosivo, en la detonación de explosivos, ¿ya? Se generan y vamos a entenderlas porque son importantes entender qué aplicaciones qué tratamiento se va a dar una vez hallado estos eventos, ¿no? En el caso de una explosión fortuita, ¿ya? Vamos a ver aquí que podrían darse justamente en el caso de manipuleo,